Hola, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para nosotros dar inicio a nuestro evento Desafíos de la Recuperación. ¿Qué empleos queremos generar? Un evento en el marco de Latinoamérica Sostenible, una alianza por una recuperación justa y resiliente. Con ustedes, María Laura Rojas, directora ejecutiva de Transforma, de Colombia, una organización que hace parte de esta alianza. Bienvenida, María Laura. Muchas gracias, Natalia, y muy buenos días. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a este segundo evento regional organizado por la Alianza Latinoamérica Sostenible sobre empleo. Hemos sido testigos de primera mano de cómo la pandemia generada por el COVID-19 ha tenido unos efectos devastadores en la región, incluso afectando indicadores muy importantes sobre los que Latinoamérica había logrado avances en las últimas décadas, como pobreza, desigualdad, acceso a seguridad social y brechas de género en la inclusión laboral, entre muchos otros. En el caso del mercado laboral en particular, sabemos que durante el primer pico de la pandemia se perdieron al menos 34 millones de empleos en 11 países de la región y que actualmente 30 millones de personas están desempleadas. Esto nos obliga a preguntarnos no solo cómo recuperar empleos, sino cómo abordar el proceso de reactivación económica para generar más y mejores puestos de trabajo y que estos impulsen un desarrollo sostenible en América Latina que nos prepare también para futuras crisis. Es muy común en estas discusiones oír adjetivos tales como empleo formal, digno, sostenible, verde, pero en últimas la gran pregunta que nos queremos hacer hoy es ¿qué hace que un empleo sea mejor y eso qué implica a la hora de diseñar políticas públicas para dinamizar la economía en la coyuntura en la que estamos? Desde Latinoamérica Sostenible encontramos que los empleos son mejores cuando son inclusivos, dignifican a los trabajadores a través del acceso a seguridad social y capacitaciones que les permiten adaptarse a nuevos y cambiantes retos productivos. Son trabajos que contribuyen a planear y llevar a cabo una transición justa hacia economías bajas en carbono que no dejen a nadie atrás y que sean sostenibles en el tiempo. En este sentido, desde la alianza que hemos construido con la organización Ethos de México, Espacio Público de Chile y Transforma de Colombia, proponemos una serie de recomendaciones para la creación de mejores puestos de trabajo y buscamos impulsar la diversificación de la estructura productiva de todos los países para también, en paralelo, mejorar la competitividad. Por supuesto, aunque todos los sectores son muy importantes, nosotros abogamos porque los recursos para la recuperación se prioricen en sectores que generan mayor retorno ambiental y social. Es decir, son los sectores en los que hay mayor potencial para generar empleo, incluyendo para las poblaciones vulnerables, los que están alineados con esfuerzos de sostenibilidad y que permiten avanzar en una transición justa, los que generan mayores cobeneficios y acarrean menos daños ambientales, los que internalizan el rol de la mujer y que mediante la economía del cuidado generan oportunidades que reducen las brechas de género. Estos son el tipo de empleos que nos permitirán alcanzar una recuperación justa y resiliente para todos. Antes de continuar con la presentación de las recomendaciones y las discusiones que tendremos con los panelistas, queremos invitarlas e invitarlos a ver un video sobre Latinoamérica Sostenible. Muchas gracias y bienvenidos. Latinoamérica Sostenible, alianza por una recuperación justa y resiliente. La pandemia producida por el COVID-19 ha traído grandes impactos y cambios en el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina y el Caribe se perdieron por lo menos 34 millones de empleos, afectando principalmente a mujeres y jóvenes. Y las consecuencias no paran ahí. Se espera que las economías de la región tengan una contracción promedio de 8,1% en 2020, según el Fondo Monetario Internacional, lo que sería la mayor recesión económica en su historia. Esto significa que las personas en condición de pobreza y pobreza extrema aumentarían en 29 y 16 millones respectivamente. No cabe duda de que la principal urgencia es enfrentar la pandemia y de que hacerlo de la mejor forma significa adoptar, al mismo tiempo, estrategias de reactivación y de recuperación que nos permitan ser más resilientes a choques económicos futuros, como nuevas pandemias y/o el colapso de algunos ecosistemas. ¿Qué no es una recuperación justa y resiliente? ¿Cuáles son los peligros de no hacerlo bien?
recuperación económica tradicional, la que ha experimentado nuestro planeta de forma posterior a todas las crisis económicas que hemos vivido, es un tipo de recuperación que ha sido profundamente dañina para el medio ambiente y por supuesto para todas las personas que habitamos en este planeta. ¿Qué características ha tenido este tipo de recuperación? Primero, son recuperaciones que ponen todo su foco en el corto plazo. Son incapaces de poder proyectar en el largo plazo un equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y la inclusión social. Es un tipo de recuperación que exacerba profundamente las desigualdades intergeneracionales porque olvida a las personas que van a seguir habitando este mundo, y por supuesto también es un tipo de recuperación económica que focaliza sus prácticas en la explotación natural, modificando muchas veces los procedimientos en pos de realizar esta explotación sin ninguna normativa. Y esto es lo que queremos evitar. Las medidas de política pública que se han ido adoptando en corto tiempo, dados los impactos de la pandemia sobre la economía, abren una posibilidad de avanzar para reorientar nuestro modo de desarrollo hacia uno más inclusivo y sostenible, encaminado a cumplir con las metas pactadas en el Acuerdo de París y la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En este sentido, las viejas recetas y actuales modelos de desarrollo ya no nos funcionan. Para poder reconstruir un mundo que responda a los desafíos actuales y futuros, es imperativo alinear las metas económicas, sociales y ambientales en una agenda común de transformación hacia una economía carbono neutral y una sociedad equitativa e inclusiva. Buscando esto, Espacio Público de Chile, Ethos de México y Transforma de Colombia conformaron una alianza estratégica, Latinoamérica Sostenible, con el fin de dar lineamientos y recomendaciones que impulsen una reactivación sostenible, socialmente justa y resiliente al clima. ¿Qué deberían tener las políticas que se están creando para promover una recuperación en la región? Para lograr una recuperación justa y resiliente en la región, es fundamental que se adopten a nivel de política pública medidas que estén basadas en los siguientes 4 pilares. El primero es que establezcan incentivos y brinden herramientas para que gobiernos subnacionales e industrias productivas puedan adoptar medidas encaminadas a la carbono neutralidad y a enfrentar grandes retos ambientales como la gestión de desechos y el abastecimiento ético y sostenible de materias primas. Segundo, que potencien el trabajo decente y resiliente, es decir, trabajos formales, bien pagos y que estén alineados con la descarbonización. No queremos generar una cantidad de trabajos que se pierdan en unos años por cuenta de la transición hacia industrias limpias. Tercero, que reduzcan brechas sociales y económicas desde la interseccionalidad, abordando las dinámicas que perpetúan inequidad entre personas, con base en cuestiones de género, edad, raza, orientación sexual, ubicación geográfica o situación socioeconómica o legal. La equidad es fundamental para la competitividad de una economía. Finalmente, que impliquen una revisión de los esquemas regulatorios para el sector financiero, que fomenten una buena gestión de sus portafolios, de manera que las medidas de crecimiento de corto plazo contemplen también objetivos de sostenibilidad que mitiguen riesgos socioeconómicos y ambientales en el mediano y largo plazo, con miras a preservar la estabilidad del sistema financiero. Para asegurar que las medidas que tomen los gobiernos garanticen la promoción de estos principios, los equipos de las 3 organizaciones construyen y presentan recomendaciones específicas en temas como empleos verdes, financiamiento, cadenas de suministro y frente a sectores específicos como energía, transporte y agropecuario. Todos clave en la recuperación económica y también en la acción climática, por una recuperación justa y resiliente. Gracias a María Laura por sus palabras y bueno, pues ya con el marco justamente de lo que es Latinoamérica Sostenible, nos centramos en el tema de empleo crucial y se habla de una recuperación de cara a la pandemia. Por esto, desde Latinoamérica Sostenible se elaboró un documento de política denominado Reconstruyendo la piedra angular de la economía latinoamericana, cómo crear más y mejores empleos. Para compartir sus hallazgos y recomendaciones están con nosotros Ángela Solanilla y Juan José Guzmán, autores, pues miembros del grupo autor de este documento. Ángela y Juan José, bienvenidos. Gracias, Natalia. Hoy quiero que nos acompañen
recordando lo que ha sido uno de los golpes más duros que ha sufrido la economía latinoamericana en las últimas décadas y muy probablemente casi que en el último siglo. Ha sido el impacto directamente proporcional a la alta vulnerabilidad de la región a choques exógenos, que llamamos los economistas, choques que no se veían venir, choques que no están relacionados a la política fiscal, a la política monetaria, a la política económica en general, choque como la pandemia, pero también choques similares que podrán venir en el futuro, como lo son el incremento en la severidad de eventos climáticos extremos, entre otros. La economía es lo que sustenta y lo que le rinde frutos y lo que da prosperidad, no solo para la región latinoamericana, sino para el mundo entero. Por eso es importante, nos pareció importante, retomar esta definición y volver a esa etimología de la palabra economía. ¿Qué es lo que significa? Viene de dos palabras en griego, oikos, el hogar, y nomos, las leyes, la administración. La oikonomía en griego, o la economía en español y en otras lenguas romances, es aquella ciencia que estudia la creación de riqueza y producción, distribución y consumo de bienes y servicios. No sobra decir que la economía, entendida en una definición amplia, corresponde a la administración de ese hogar nuestro que es el planeta. Por eso es muy importante que en este momento nos retomemos un poco a lo que fue el contexto latinoamericano antes de la pandemia. Podemos decir que fue una normalidad, pero no podemos decir que fue una normalidad cómoda. Fue de hecho una normalidad bastante lejos de lo ideal. Según la CEPAL, entre 2014 y 2020, la región tuvo el crecimiento económico promedio más bajo de las últimas 7 décadas, lo cual nos pone a pensar acerca de esa década perdida que fueron los años 80 y nos hace preguntarnos si ese periodo que empezó en el 2014 y se mantiene hasta hoy en día debido a la pandemia será otra segunda década perdida en menos de 40 años. Hablamos de década perdida porque mientras que otras regiones del mundo continuaban el desarrollo, continuaban incrementando sus niveles de prosperidad, Latinoamérica, por un lado, se enfocó principalmente en desarrollar una base productiva poco diversificada. Desafortunadamente, se enfocó en hacer una base productiva enfocada en la explotación y exportación de commodities minero-energéticos y agropecuarios. También, durante esta época, hemos visto niveles de productividad que se han mantenido bajos, que no han aumentado lo suficiente. Y para darles algunos datos bastante importantes antes de la pandemia y que explican por qué hoy Latinoamérica está como está, 1 de cada 2 trabajadores en Latinoamérica eran informales. Es decir, estaban fuera de los requerimientos y controles normativos y tributarios que establece la ley. Hoy vemos que esa informalidad también es causa de la falta de una red de seguridad social que pudo amortiguar, o que en el caso latinoamericano no pudo amortiguar lo que fue el golpe de la pandemia. También tenemos que tomar en cuenta la brecha digital. Solo el 50% de la población de la región cuenta con acceso constante a Internet de banda ancha. No hace falta explicar mucho por qué ese dato es tan impactante y por qué ese dato puede ayudarnos a entender qué es lo que se está viviendo hoy en día. Esta normalidad incómoda a la que nos referimos es fundamental considerarla como una de las causantes de que hoy en Latinoamérica y en el resto del mundo también, la crisis de la pandemia no solo sea una crisis sanitaria, que eventualmente pasará, sino que es una crisis fundamentalmente de pérdida de empleos.
Por eso no es simplemente necesario hablar de sectores de la economía o la diversificación de la economía, sino hablar de cómo generar aquellos empleos que ya se perdieron. Ya llegaremos allí. Adelante, Ángela. Muchas gracias, Juan José. Así es. Con esta realidad fue que llegó la pandemia a la región. Y una vez llega la pandemia, sentimos como el primer caso positivo se encontró en Brasil, la primera muerte en Argentina, y posteriormente, para marzo del 2020, ya todos los países de la región habían confirmado casos positivos. Tuvimos una ventaja, no fue el primer continente donde llegó la pandemia, y eso nos permitió de algún modo estar un poco más preparados, tener un margen de acción con el cual prever algunas medidas de contención del virus, y ya sabíamos que estas medidas tendían a generar desempleo porque implicaban restricciones económicas. Esas medidas, a su vez, desencadenaron que también los gobiernos de la región generaran nuevas acciones y nuevas medidas que permitieran proteger los empleos existentes y de algún modo tratar de generar nuevos empleos. Pero el 90% de esas medidas para proteger los empleos existentes, que se enfocaban en promover el teletrabajo, que se promovió en toda la región, o prohibir los despidos, que se prohibieron, por ejemplo, en Argentina, o subsidiar parte de la nómina y la seguridad social, como se hizo en Colombia, o incluso flexibilizar la jornada laboral, como sucedió en Costa Rica, que incluso la bajaron hasta un cuarto del tiempo. Pero esto solo puede cubrir a los trabajadores formales, aquellos sobre los cuales se tiene un grado de trazabilidad y a los cuales se les puede hacer seguimiento. Pero como bien lo decía Juan José hace un momento, la mitad de los trabajadores en la región son informales, dependen del día a día, dependen del contacto directo con el cliente, de estar en las calles para poder subsistir y llevar un ingreso a sus hogares. Lo que significó que estas medidas no necesariamente lograron promover el empleo en la región ni proteger los puestos de trabajo. Lo que a la vez que los días fueron pasando, se empezó a notar cómo el sector que más afectado estaba por la pérdida de empleo era el sector terciario. Los servicios asociados a actividades como el turismo, los restaurantes, el servicio doméstico, la atención al cliente, se vieron directamente afectados por las medidas de confinamiento y el distanciamiento social. Y así, tenemos que este sector no solamente fue el más afectado, sino que tiene una característica adicional que lo hace todavía más preocupante, y es que es un sector que prioriza el empleo a mujeres. Está sobre todo empleando personal femenino. Y por ello, las mujeres han sido las más afectadas en términos de género en las pérdidas de empleo. Pero eso no es suficiente. Las mujeres además tienen una condición adicional por el rol cultural que tienen en Latinoamérica. En nuestra región es muy común todavía asociar la organización del hogar y el cuidado de los miembros del hogar a las mujeres. Esta responsabilidad recae en ellas. Y por ello, aunque muchas perdieron el empleo, otras se retiraron de sus empleos para poder dedicarse a cuidar a los niños, a los enfermos, a los ancianos, que ahora están todos en el hogar y que ese hogar, esa economía interna también funcionara. Pero hay un tercer factor que extiende aún más la brecha de género, y es que el 80% de los empleos que se están protegiendo, es decir, el 80% de las actividades que se están protegiendo y donde se están promoviendo nuevos empleos, son actividades altamente masculinizadas, es decir, donde dominan los hombres más que las mujeres. Y solamente el 20% de las actividades que se están promoviendo, que se están protegiendo en esta recuperación económica, son actividades en las que dominan las mujeres. Así que esta brecha se sigue extendiendo, pero no es la única población vulnerable. Los jóvenes, por ejemplo, también enfrentan grandes dificultades, ya que debido a la falta de experiencia, les cuesta engancharse y mantener un empleo. Las personas con bajos niveles educativos también están enfrentando dificultades, pues les cuesta adaptarse a las necesidades de esta nueva normalidad y de la digitalización. Y las personas mayores también enfrentan muchas dificultades, porque están teniendo más cuidado sobre su salud
y además enfrentan una brecha tecnológica que también les dificulta adaptarse a esta nueva normalidad. Todo esto en conjunto nos permite entender que los ingresos laborales están disminuyendo en un 19% en la región, cuando el promedio mundial en pérdida de ingreso laboral es del 11%, y estamos muy por encima. Y entonces uno empieza a preguntarse cómo recuperarnos mejor y cómo generar mejores empleos, en qué sectores hacerlos. Y es importante saber que todos los sectores de la economía son vitales para que funcione, pero hay unos que tienen la capacidad de generar mayores empleos porque son intensivos en mano de obra. Y sobre todo hay otros que tienen la posibilidad de incluir y absorber a toda esta población vulnerable, y que es importante preguntarnos cómo generar empleos que absorban a los más vulnerables y les permitan trascender y mejorar sus posibilidades de ingreso, sus recursos, para que no caigan en situaciones de extrema pobreza y pobreza. Por ejemplo, dados los recursos que tenemos en la región, las soluciones basadas en la naturaleza pueden impulsar de gran forma la recuperación de empleo. Uno de estos casos puede ser la reforestación, como se ha implementado en países como Costa Rica y Guatemala, y se empieza a plantear en Colombia también, y es sembrar árboles. Para ello no se requiere gran formación académica, se puede hacer en las zonas rurales altamente vulnerables, y a la vez se están generando avances en términos de secuestro de carbono, reducción de emisiones de CO2 y reducción de los efectos del cambio climático. También, entonces, ¿cuáles son otros sectores que tienen un alto potencial de generación de empleo? La construcción y la infraestructura, porque son sectores intensivos en mano de obra, lo cual significa que emplean muchísimas personas, y a su vez, para poder construir, demandan insumos de otros sectores. Por lo tanto, activan la economía. Y es un sector que tiene un gran potencial para avanzar en procesos de descarbonización. Se pueden hacer edificaciones energéticamente más eficientes, edificaciones y vías que sean más amigables con el medio ambiente. Y otra pregunta que vale la pena responder también es cómo podemos enverdecer los procesos productivos de las industrias que ya existen y apoyar a los trabajadores para que transiten de una forma más justa hacia empleos que sean mucho más sostenibles y que sean más verdes. Es decir, que los empleos que creemos en esta inmediatez de la urgencia de recuperarnos y de superar la crisis generada por la pandemia del COVID-19 no se destruyan en unos pocos años en el proceso de avanzar hacia unas industrias más limpias y más amigables con el medio ambiente. Para esto es fundamental que se articule el sistema educativo con las necesidades de la industria, que estemos seguros que la formación que están recibiendo los jóvenes y todas las personas que se están capacitando les permita avanzar en ese proceso, y que esa formación esté acorde con las necesidades que van a necesitar todos los distintos sectores en su proceso de descarbonización. Además, también es muy importante extender la red de tecnología y avanzar en la digitalización, porque esto empodera a los trabajadores, empodera a los estudiantes, empodera a los emprendedores y permite generar nuevos empleos. Juan José, te doy la palabra para que sigas con el cierre y demos paso al panel. Muchas gracias. Gracias, Ángela. El proceso de la recuperación no será inmediato. Será un proceso que, de hecho, en Latinoamérica puede que se tome varios meses, incluso años. Apenas estamos empezando. Lo que hemos hecho con Latinoamérica Sostenible y este reporte que hemos construido acerca de esa piedra angular latinoamericana de la economía, que es el trabajo, los empleos, es dar algunas ideas que nos permitan identificar aquellos sectores que pueden generar más y mejores empleos, sector de la construcción y las soluciones basadas en la naturaleza. Identificar qué es lo necesario, cuál es el enfoque necesario para que las brechas que se están aumentando durante la pandemia, en particular la educación, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres y la digitalización, se logren saltar. Al final, lo que estamos buscando es, volviendo a esa definición inicial, construir una economía y volver a esa definición de la administración de nuestro hogar común. No es necesario y no es suficiente que se generen empleos.
Eso no es un indicador suficiente. Se necesitan mejores empleos, con mejores condiciones, empleos que estén preparados para que el día de mañana no se pierdan debido a una transición que será necesaria para lograr la sostenibilidad en la región. Los invitamos a leer el reporte y también a incluirlo dentro de su trabajo. Este es el comienzo de una discusión, no es el final. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan José y a Ángela. Lo que nos presentan deja claro que tenemos grandes retos como región para lograr recuperarnos mejor, pero que sean los expertos quienes nos ayuden a comprender mejor cómo llevar estas recomendaciones a la práctica. Para esto, Ana Laura Barrón, investigadora del Laboratorio Jurídico de Ethos en México, conversará con representantes de gremios empresariales de nuestros países, pues consideramos que son actores estratégicos para la creación de empleos. Adelante, Ana Laura. Ana Laura, estás en silencio. No te escuchamos, Ana Laura, aún. Creo que seguimos sin escuchar a Ana Laura. Bueno, creo que mientras Ana Laura vuelve, voy a tomar entonces yo el rol de moderadora en este momento. Muchas gracias a nuestros panelistas. Por favor, Ana Laura, si en algún punto está activa, me avisa y le doy la palabra. Mientras tanto, voy a ir presentando a nuestros panelistas. Nos acompañan en esta mañana Elena García, vicepresidente general del Consejo Privado de Competitividad en Colombia. Víctor Gómez Céspedes, presidente de la Comisión de Sustentabilidad de Coparmex, México. Rafael Palacios, secretario general de SOFOFA en Chile. Ana Belén Sánchez, especialista regional en empleo verde para América Latina y el Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias a los cuatro y bienvenidos a este panel. Para comenzar, vamos a tener una pregunta que queremos que nos respondan todos y está muy en línea con lo que Juan José y Ángela nos mostraban, y es que quisiéramos que nos dieran una idea de cómo estas recomendaciones que se acaban de dar frente a empleo pueden implementarse en sus países para lograr los objetivos de mejorar el empleo en un escenario de recuperación económica de cara a la pandemia. Entonces, me gustaría que comenzara tal vez... bueno, ya estoy viendo a Ana Laura. Ahí está, Ana Laura. No.
Listo. Seguimos con la pregunta que les formulo, que es cómo poner en práctica estas recomendaciones en cada uno de los países donde ustedes están. Rafael, si quiere, comenzamos por usted. Bien, muchas gracias por la invitación, desde luego, por la iniciativa, los felicito, particularmente a la gente de Espacio Público, que fueron de quien recibí la invitación. Lo primero, tal vez, decir o sea, el diagnóstico que levanta el documento que nos compartieron para nosotros y desde el punto de vista privado, también como público, es extremadamente aceptado. Primero decir eso, y por lo tanto compartimos prácticamente las 5 recomendaciones que ahí se plantean. Al punto de que en su mayoría lo que yo puedo dar a conocer a continuación es cómo estas se están implementando de una u otra forma. Solo decir que probablemente, y lo mencionaron las panelistas anteriores, probablemente el principal problema que enfrentamos a propósito del empleo en la región, y Chile en ese caso no está exento, es la formalización. El hecho de que, dice ahí el reporte, el 56% de los trabajadores sean informales, es un desafío tremendo que tenemos que enfrentar. Y llama un poco la atención, y aquí en el fondo después también les dejo la palabra a los demás intervinientes, que las 5 recomendaciones que se plantean, por lo menos más allá de buscar la generación de empleo en determinadas áreas específicas que compartimos desde luego, no veo cómo directamente se hacen cargo del problema de la informalidad, y creo que eso es una reflexión que en esta mesa o en esta instancia deberíamos, desde ahora en adelante, ¿no? Desde el punto de vista de la política pública, hacernos cargo. En el caso de Chile, y esto tiene que ver con una de las medidas que se adoptó desde el Estado, se ha llegado a la conclusión de que a veces la propia focalización de los programas sociales genera los incentivos para la informalidad, porque al estar tan focalizados algunos programas sociales de política pública, generan umbrales que llevan a que los propios trabajadores en el fondo opten voluntariamente por no formalizarse para no perder los beneficios de aquellos programas sociales. Y por lo tanto, en una de las medidas que se planteó, y en general el espíritu de las medidas que se han planteado desde el Estado, buscan hacer en el fondo universales. Pero ahí tenemos un problema muy relevante. Solo decir, a propósito de las recomendaciones, que como decía antes, las compartíamos todos. Si bien es cierto, las invertí en orden. Yo soy de formación, entre otras cosas, abogado, y creo que el orden de cómo se presenta, en el fondo, muchas veces uno no dice que involucra un sentido de prioridad, pero en este caso, por lo menos para esta intervención, a mí me gustaría hacerlo. Probablemente para nosotros, o desde la mirada, desde la SOFOFA, de los 5 objetivos que se proponen, el más importante, curiosamente, es el 5, ¿no? Que se refiere a la articulación en el sistema educativo con los requerimientos de la industria y el mercado laboral. Nosotros aquí estamos totalmente de acuerdo con que es crucial que se fortalezca el diálogo entre el sector productivo, el gobierno y la academia, ¿ya? Y para eso, en Chile al menos, hemos llevado adelante, y digo como país, no como sector privado, la instalación de un ministerio. Llegaba ya un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que se ha puesto como meta precisamente generar en el fondo esa articulación entre el sector productivo, el sector privado y la academia. Porque en nuestro país al menos existe un diagnóstico de desconfianza. ¿Ya? No están dados todavía los puentes de confianza entre el sector productivo y la academia que permitan generar estos clústeres como se han llevado adelante en otros países que en el fondo se enfocan tanto el sector privado como la academia en una meta común, en este caso que podría ser el desarrollo de determinados sectores productivos que permitirían generar empleos formales y desde luego con esta connotación de verde, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, nosotros hoy día estamos experimentando una cierta polémica a propósito de la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias, que en el fondo es un centro de I+D con un presupuesto como nunca antes lo habíamos tenido en el país,
a un consorcio de universidades extranjeras, y ahí se está generando en el fondo una polémica que yo creo que en gran parte da cuenta de las desconfianzas recíprocas que todavía existen en esta materia y que claramente tenemos que subsanar. Solo decir a propósito de este objetivo, que yo creo, y nosotros en SOFOFA también hemos trabajado en eso, de que la articulación del sistema educativo no solamente tiene que darse con el sector académico y con la universidad y los institutos técnicos, sino que también y muy especialmente a nivel de los liceos. ¿Ya? En SOFOFA nosotros tenemos un conjunto, 4 liceos técnicos que desde temprana edad empiezan también a entregarle a los estudiantes las herramientas para acercarse a la industria en determinados oficios, que también van a ser muy relevantes, y espero referirme a ellos también más adelante en otra intervención. Respecto al objetivo 4, entiendo que son 3 minutos. Sí, ya nos queda como 1 minuto, por favor, vamos cerrando. Perfecto, cierro con esto. Solamente decir de que de los 5 objetivos, probablemente para nosotros el más importante el 5, y cierro con el 4, que también se menciona ahí, que es impulsar la digitalización como estrategia de generación de empleo y formalización de puestos de trabajo. Aquí sí, yo creo que efectivamente la política pública ha venido más atrás, las circunstancias, la pandemia nos han pasado por encima, y hemos debido adaptarnos en el teletrabajo y también todo lo que es el e-commerce, los marketplaces, y ha generado una serie de problemas. Ahí claramente tenemos desafíos relevantes en materia de infraestructura, de conexión, de fibra óptica. En Chile la mayoría de las personas, los sectores rurales, están conectados por el fondo, no por infraestructura física. Y hay ciertas políticas públicas que se están discutiendo, pero compartimos también ahí que tenemos que ponernos al día con los desafíos que hemos debido enfrentar, y las empresas en el fondo han estado muy activas a propósito de teletrabajo y e-commerce, pero la regulación en el fondo tiene que ponerse al día para poder dar cuenta de esa situación, que hoy por hoy, más que teletrabajo, solamente decir de que estamos enfrentando prácticamente un trabajo de emergencia. Cierro con eso. Los otros objetivos los compartimos, pero solamente establecer un poco órdenes de prioridad y decir de que en todos los demás hay iniciativas, tanto de política pública como el sector privado, que están buscando su implementación. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Elena, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Qué deberíamos hacer para poder bajar estas recomendaciones y hacerlas más reales? Bueno, pues muy buenos días a todos, muchos saludos a los panelistas, pues agradecer a Latinoamérica Sostenible por esta invitación. Primero que nada, pues felicitarlos por el documento. Creo que hacen, como ya mencionaba Rafael, un muy buen diagnóstico sobre los problemas compartidos que tenemos los países de la región, y pues plantea unos objetivos claros hacia los que deberíamos avanzar. Cuando pensamos cómo cumplir esos objetivos en el caso de Colombia, entonces me gustaría decir pues 3 grandes cosas. La primera, entonces, algunos de estos objetivos se están incluyendo en la política de reactivación que va a lanzar el gobierno en las próximas semanas, en el documento COMPES, que son estos documentos de política pública con visión de mediano y largo plazo. Y ahí se incluyen cosas como empleos verdes, fomento de energías renovables, digitalización. Entonces, algunos de los objetivos del documento están ahí. Sin embargo, me parece que el gran reto está en que, a la par de estos objetivos para esta recuperación justa y resiliente, hay otros mecanismos que se incluyen que tienen que ver con las actividades pues, más tradicionales a las que el gobierno está apostando para lograr esta reactivación rápida. Un ejemplo pues, son actividades extractivas. Entonces, como que la gran pregunta es cómo hacemos para que estas nuevas actividades, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza que generen empleos verdes, cómo hacemos para que esas pesen más que estas actividades tradicionales que sabemos hacer, que nuestro aparato productivo está como más preparado para hacerlas, ¿no? O sea, ¿cómo logramos esa transición? Ese creo que es el gran reto, y no es un reto solo de Colombia, ¿no? Un análisis que se hizo para los países del G20 de los paquetes de estímulos asociados a la recuperación económica después del COVID encontraba que para 16 de esos planes tendrían un impacto negativo sobre el medio ambiente. Y esto tiene que ver, pues, justamente en que se refuerzan tendencias existentes en la urgencia, digamos, por reactivar las economías, y pues no se les destina suficiente a desarrollar sectores, capacidades o habilidades que se necesitan pues para estos
para estos nuevos sectores o actividades. Entonces creo que ese es un reto bien importante y ahí lo ligo con el segundo punto. Entonces, ¿cómo hacemos efectivamente para que tengan un mayor peso o un peso relevante estas nuevas actividades donde están los objetivos que se plantean en el documento? Y es pues hacer seguimiento, ¿no? O sea, como que ver conforme pasa el tiempo hacia dónde están yendo los recursos, cómo estamos avanzando y desde el rol que tenemos nosotros, desde el rol que tienen pues las organizaciones que nos convocan hoy, pues estar levantando la mano y decir, bueno, hay que hacer más esfuerzo en esta área de restauración de ecosistemas que genera empleo, no solo irnos con lo que ya sabemos hacer. Por ejemplo, en este tema de seguimiento, el tema de desempleo, que está pues muy bien diagnosticado. En el caso de Colombia, en mayo de 2020 llegamos al pico del año pasado con un 21% de desempleo. Para noviembre había bajado a 14.9%. Entonces todo el mundo como que respiró y soltó un poco el cuerpo, como bueno, parece que el mercado está funcionando. Pero cuando vamos a detalle a ver esa tasa de desempleo, pues efectivamente lo que vemos es que ha disminuido mucho más para hombres que para mujeres. Entonces, en el caso de hombres bajó casi 7 puntos porcentuales entre mayo y noviembre, mientras que para las mujeres bajó 5 puntos porcentuales, ¿no? Entonces hay esas fricciones y esas restricciones específicas para que las mujeres puedan volver al mercado laboral a las que se tiene que hacer foco. Y lo mismo para los jóvenes, ¿no? La tasa de desempleo para los jóvenes en noviembre seguía estando cerca del 23%. Y si nos vamos a mujeres jóvenes, estamos cerca del 27%. Entonces, pues fundamental hacerle seguimiento a lo que se está planteando como acciones. Sin embargo, algo que no está quedando en este documento de política pública y en esta estrategia del gobierno, porque pues se está pensando hacerlo, no sé si en otro momento, a través de otros instrumentos, pero pues son esas reformas pendientes que son las que estructuralmente nos van a permitir movernos, diversificar la economía, que las mujeres puedan volver al mercado laboral y tener una mejor participación en mejores empleos, o sea, empleos formales de calidad. Y entonces ahí están, pues obviamente, la reforma pensional, la reforma de mercado laboral. Y si no logramos hacer estas reformas pronto, difícilmente vamos a cumplir los objetivos que estamos persiguiendo a mediano y a largo plazo. O sea, puede que logremos generar algunos empleos verdes, que si se dan incentivos, por ejemplo, para como plantea el documento, para contratar mujeres, pues veamos una mejora en esa tasa de desempleo femenina, pero pues no serán impactos menores a los que se podrían tener si realmente empezamos a hacer los ajustes que se necesitan, pues para que se facilite la contratación de trabajadores formales y que el trabajo formal no sea una lotería donde el que tiene la suerte de tener un trabajo formal, de que no lo hayan echado el año pasado o no lo vayan a echar en los próximos meses de este año, pues está cubierto con todo, pero pues los que no se sacaron esa lotería están por fuera del sistema en situaciones pues muy vulnerables como sabemos y como además la pandemia puso de manera mucho más clara. Entonces, ese es un punto fundamental y es trabajar de manera paralela, más allá de los paquetes de estímulos, en estas reformas y en esta mejora de nuestros sistemas de seguridad social, que es un problema de toda la región ligado al trabajo formal. Y por último, el último punto que quisiera hacer de cómo podemos lograr estos objetivos y cómo podemos avanzar, pues yo creo que así como tenemos este diagnóstico compartido en los países de la región, las posibilidades de solución y los aprendizajes que ahí se generen van a ser diferenciados por país. Y yo creo que tener una agenda de aprendizaje, de compartir experiencias, de cómo vamos avanzando en estos objetivos que se plantean, pues puede ayudar mucho para lograr avances pues más rápidos, para encontrar ideas de cómo en México logran algo, o en Chile, o en otros países de la región, que a Colombia le puedan servir y pues viceversa. Entonces creo que sin entrar en el detalle específico de cada uno de los objetivos, para mí esos son los grandes temas que debemos tomar en cuenta. Muchísimas gracias, porque es una lectura no solo desde Colombia, sino también esa articulación con los otros países de la región. Ana Belén representa a la organización
a la OIT Internacional del Trabajo y desde esta perspectiva pues como de empleos verdes, nos gustaría mucho escuchar su opinión. Claro que sí. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por haber trabajado en el documento, que os doy la enhorabuena y que compartimos, yo diría que lo podríamos haber firmado nosotros, compartimos casi al 100%. Es muy importante poner en el centro esta idea de la recuperación más verde y más justa, porque las medidas que se están poniendo ahora en los países de América Latina son fundamentales para determinar dónde va a ir el mercado laboral. Si va a ser un mercado laboral que agrande las brechas de desigualdad y de pobreza y de precariedad laboral, o va a ser un mercado laboral que haga que haya mayores inversiones, que haya empresas con más innovación, que estén mejor posicionadas en mercados internacionales, que haya trabajadores y trabajadoras, sobre todo, con mejores condiciones de empleo. Entonces, no podemos pasar por alto que el momento en el que está viviendo América Latina, el mundo también, es decir, América Latina forma parte de la globalidad donde otros países se están situando ya en esto. Todos estamos leyendo noticias sobre China, sobre Estados Unidos, que vuelve al Acuerdo de París, sobre la Unión Europea, que tiene su gran fondo de transición justa. Es decir, que no podemos olvidar que América Latina y se sitúa en un mundo muy relacionado con el resto de las regiones a nivel comercial, por ejemplo. Entonces, no podemos olvidar eso, no hay más. Entonces, los consumidores de otros lugares que compran productos de América Latina están cada vez más posicionándose en la sostenibilidad y en la ética social. Entonces, partiendo de esa base, a mí me gustaría destacar 3 temas que me parecen fundamentales para avanzar en esta cuestión de la transición justa y el empleo verde en América Latina. Uno sería capacidades. Todo esto basado en el trabajo que nosotros como OIT estamos haciendo en varios países de la región, 3 de los que están aquí representados, pero otros, Argentina, Uruguay, Costa Rica, algunos otros. Entonces, basado en este trabajo que nosotros hacemos con gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores y sindicatos, esto es un poco lo que nosotros vemos. El primer punto es capacidades. Tenemos una enorme falta de capacidades en la región. Capacidades no solamente capacitación profesional para trabajadores y trabajadoras, sino también capacitación, por ejemplo, de la pequeña empresa, que sea capaz de formar parte de este proceso de innovación, de nuevas cadenas de valor relacionadas con la bioeconomía, con las energías renovables, con la economía circular. No existe esa capacitación al nivel necesario para que las pymes puedan formar parte de este, digamos, revolución verde, si uno quiere. Entonces, los gobiernos igual, o sea, necesitamos que los ministerios de trabajo tengan mucho más conocimiento sobre estos temas para que puedan tener buenos diálogos y buenos acuerdos con sus contrapartes en los ministerios de Economía, de Planificación y de Medio Ambiente. Y eso es necesario todavía trabajarlo. El segundo punto que yo quería resaltar es necesitamos una planificación adecuada. Es decir, necesitamos que en la planificación se sitúe el objetivo político claro. Queremos crear empleo, queremos que sea decente, de calidad, y queremos que se reduzcan los impactos ambientales de nuestras economías, que son muy altas, porque todavía depende muchísimo de la extracción de recursos naturales. Entonces, a partir de ese objetivo político claro, de ahí tienen que bajar los apoyos a trabajadores, a las empresas y los apoyos al resto, ¿no? digamos, de los stakeholders que forman parte de todo esto. Pero si no tenemos el objetivo claro, es muy difícil que luego la planificación vaya bien. Y dentro de la planificación me gustaría resaltar los recursos financieros, los fondos, el dinero, dónde va la plata, dónde se estamos utilizando. Un poco lo que decía la anterior ponente, tenemos que levantar la mano cuando la plata se esté utilizando para cosas que no corresponden al objetivo que nos hemos puesto, ¿no? Y el tercer punto es algo que cada vez más se está utilizando en la región, pero que todavía no está tan claro, y es que si no tenemos un buen trabajo decente, si no tenemos trabajos formales, si no tenemos personas capacitadas, empresas fuertes que sean capaces de poner en marcha la construcción sostenible, producir alimentos que sean saludables y orgánicos, que hagan la industria mucho más eficiente, que hagan producción de energías limpias, si no tenemos ese buen empleo, va a ser muy difícil cumplir con los objetivos de cambio climático, con las NDCs que acaban de ser publicadas por todos los países. Va a ser muy, muy difícil. No es que
o sea, no es que sean mundos separados. En los análisis que nosotros hemos hecho en algunos países sobre las medidas de las NDCs, que son los objetivos climáticos, lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, la informalidad enorme que hay en sectores como la pesca o como la agricultura es un obstáculo muy difícil de superar para que esa NDC se pueda cumplir. Entonces, si entendemos que solamente vamos a poder cumplir objetivos climáticos y desarrollar todas las cadenas de valor vinculadas a esos objetivos climáticos que he mencionado con un trabajo decente, entonces estaremos bien, estaremos funcionando correctamente. Si pensamos que son dos mundos diferentes, con actores diferentes, con lógicas diferentes, no vamos a poder avanzar demasiado. Muchas gracias. Ana Belén, muchísimas gracias, porque aquí ya empezamos pues a juntar justamente todo esto que Rafael, Elena y ahora usted nos está diciendo, y es que definitivamente un mensaje clave que ya sale es que no son mundos separados y que si queremos una recuperación justa y resiliente o sostenible o verde, como se ha llamado, es fundamental que lo veamos como un todo y no sigamos viéndolo en estos hilos que lo hemos visto por muchísimos años, yo creo. Víctor, finalicemos esta ronda con su intervención. Muchísimas gracias. Aprovecho también para saludar a Elena, Rafael, Ana Belén, también agradecer a Latinoamérica Sostenible. Y bueno, y la realidad, felicitar también a José y Ángela. La realidad es que sí, nosotros también en el aspecto empresarial, Coparmex en México es el sindicato de los empresarios. De tal suerte que también coincidimos con todos y vemos la aplicabilidad de estas iniciativas, poderlas aplicar dentro de México es también un reto importante. Finalmente, en México, en un país como México, hay varios Méxicos. La realidad es que podemos encontrar la parte norte que tiene muy ligada con sectores productivos y cadenas de suministro con Estados Unidos y Canadá, el centro y sur, donde vienen finalmente, que también hay que finalmente hay industrias, y en el centro, y en el sur finalmente también hay hay finalmente esta disparidad, por qué no decirlo, ¿no? De tal suerte que también vemos cómo el poder afrontar una crisis como la que estamos viviendo la realidad es cómo llevar todos estos empleos a una formalidad. En México ha acrecentado también esta pandemia. Finalmente no hemos tenido los ciudadanos y las empresas apoyos por parte gubernamentales. Entendemos muy bien en los documentos también lo que habla de incentivos, no nada más a las mujeres. Hoy deberíamos de tener incentivos a las empresas y a los ciudadanos en México para poder paliar esta crisis. Finalmente, coincidimos con todos y coincidimos en Coparmex. Finalmente, al ver estos temas, hemos visto oportunidades, y la realidad es que y es mucho en el cambio del paradigma, en la manera de cómo producimos y consumimos. Es una realidad que debemos realizar esta transición hacia una economía circular. Dentro de Coparmex hemos impulsado la capacitación de pymes, no nada más las grandes empresas, sino también las pymes, cómo pueden tener y ver las ventajas de poder ir haciendo esa transición hacia una economía verde, hacia una economía circular. En muchos de los casos puede significar ahorros para las empresas. Y la economía circular, ustedes lo deben saber, impacta directamente a 8 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. México, como le he mencionado, México es uno de los países que menos ha apoyado a sus ciudadanos y a las empresas, a los ciudadanos con ayudas directas y a las empresas con estímulos fiscales. Y como el sector privado, México no ha cedido pues a tratar de poner este diálogo. Ahorita lo mencionábamos todos nuestros compañeros, finalmente estamos interconectados, no nada más es la parte de México, una parte aislada. Finalmente yo creo que toda Latinoamérica tenemos muchos de los mismos problemas y debemos de prevalecer el diálogo. Dentro, ahorita lo que se menciona de las políticas públicas en México está
bastante roto el diálogo entre empresas y gobierno. La realidad es que también dentro de estos sectores gubernamentales no hemos podido realmente sentarnos a dialogar, y hoy es fundamental poder realmente impulsar esta clase de iniciativas, como es la inclusión de las mujeres, la equidad de género, la no violencia contra las mujeres, también es uno de los temas que tenemos pendientes. Y uno de los más grandes que hemos tratado de sobreponer y hemos tratado de impulsar dentro de esta Comisión de Sustentabilidad de Coparmex en México es finalmente el cambio climático. Mitigarlo debe de estar dentro de las prioridades de todos los gobiernos, pero finalmente México, ¿no? Y para ello debemos estar concentrados en 3 pilares, que finalmente son la generación de energía, descarbonizar la generación de energías renovables, el uso eficiente de agua y cómo poder realizar una sustitución de agua potable por agua tratada en algunos procesos industriales, como por ejemplo se menciona también en estos objetivos, la construcción. La realidad es que también vemos grandes oportunidades de poder utilizar varios materiales y varios recursos dentro de la construcción. Y bueno, y por último también cómo podemos reducir, reutilizar y reciclar todos los residuos. Hoy creemos que tenemos esta gran oportunidad para hacer un relanzamiento de infraestructura con estos pilares. Insisto, es la energía, el agua y el manejo de los residuos para realmente fomentar una reactivación económica, que tengan empleos estables, formales y incluyendo a todos los actores, pero sobre todo también a los jóvenes y mujeres, porque finalmente se requeriría mucha de una innovación y también de la parte tecnológica, meternos a la parte de digitalización. Coincidimos con todos los objetivos. Vemos, insisto, áreas muy específicas que debiéramos de estar tratando de involucrar a los actores para poder hablar entre ellos, a varios actores dentro de la economía, para poder realmente ponernos de acuerdo. Básicamente, y estas prácticas también poderlas compartir con otros países de la región, porque finalmente también creemos que también ponernos de acuerdo regionalmente es donde uno de las mejores prácticas para poder salir de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tus comentarios. ¿Ya me escuchan todos? Sí. Hola, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, Ana Laura, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, y vamos a proceder a la segunda ronda de preguntas específicas para estos panelistas de lujo que nos acompañan en esta mañana. Vamos a ser un poco más estrictos con los tiempos y trataremos de que en 2 minutos ustedes puedan contestarnos a las preguntas que les voy a formular. Voy a comenzar con Rafael. Rafael, buenos días. Muy buenos días, Ana Laura. ¿Cuál es tu diagnóstico? Buenos días. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a las iniciativas de empleo propuestas por el Estado? ¿Y cuál es la brecha respecto a una agenda de recuperación sostenible como la que presentamos en este documento de política? Gracias, Rafael. 2 minutos, por favor. Gracias, Ana Laura. Voy a tratar de ser sintético entonces en 2 minutos. Nuestro diagnóstico en general de las medidas que ha implementado el Estado de Chile es bastante positivo, y no solamente no es un diagnóstico que sea solo nuestro, sino que hemos constatado que en las últimas encuestas de percepción ciudadana, el Estado en sí, en su conjunto, ha tenido en el fondo una mayor presencia que la que tenía antes. Y eso es porque el despliegue de las medidas ha sido bastante impresionante. Tanto a propósito del IFE, del ingreso familiar de emergencia, que en el fondo fue a contribuir la renta a las familias, como la ley de protección del empleo, que permitió sostener el empleo que existía, como también ahora el subsidio al empleo, que es un subsidio de carácter masivo y temporal. Lo que pasa es que en el fondo esta crisis que estamos viviendo, por así decirlo, tiene 2 etapas, ¿no? La primera es la emergencia, que es la que estamos enfrentando a propósito de los contagios y de las medidas de restricción
económica que han debido implementar también todas las medidas sanitarias, ¿ya? Pero esperamos todos que esto tenga una segunda etapa, que sea la recuperación económica, ¿no? Que entendemos se inicia, esperamos se iniciara después del control del contagio, pero hoy día todos los países estamos enfrentando rebrotes y por lo tanto vuelven las medidas de constreñimiento económico. Entonces, supongamos que una vez que ya a través de los procesos de vacunación se normalice la situación y ahí viene un proceso de recuperación económica propiamente tal, donde el sector privado tiene que tener un protagonismo que tiene que ser también apoyado por las medidas estatales. Entonces, en ese sentido es donde vemos que todavía hay brechas, particularmente respecto de las que plantean en el documento, tal vez muy especialmente en el apoyo a las mujeres, y eso tiene que ver no tanto porque Chile tiene medidas de política pública para la contratación de mujeres, pero en la medida en que no se liberen los colegios y que los niños no puedan en el fondo volver a normalizar su situación, es muy difícil que quienes están culturalmente, se mencionó, a cargo de su cuidado, puedan volver a sus trabajos. También hay brechas en digitalización, construcción, efectivamente, y reconversión de vivienda y formación técnica. Es decir, las medidas que el Estado de Chile ha implementado han sido capaces de contener la emergencia, pero como este documento plantea y como nosotros también creemos que tiene que venir, debe haber un protagonismo del sector privado en este proceso de recuperación que enfrentamos, y ahí el acuerdo político que da origen a todas estas medidas, si bien es cierto, plantea ciertas cosas generales, aún no hemos visto medidas de política pública o proyectos de ley, salvo el subsidio al empleo general que mencioné recién, que puedan desplegar con mayor profundidad este proceso de recuperación económica. Gracias, Rafael. Ahora continuamos con Elena. Por favor, Elena, ¿podrías comentarnos cómo podemos promover el empleo de las mujeres y jóvenes durante la recuperación en sectores priorizados como la construcción, que históricamente han tenido mayormente mano de obra masculina? Por favor, Elena, 2 minutos. Listo. Muchas gracias. Yo creo que, por un lado, lo primero, como decía Rafael, es reabrir las escuelas y las guarderías. O sea, si las mujeres no pueden dejar sus hogares para salir a trabajar, pues difícilmente vamos a ver en sectores priorizados o no ese regreso a la fuerza laboral. Es fundamental. Por otro lado, en el documento plantean 2 medidas. Una es dar incentivos o subsidios a la contratación de mujeres. Creo que ese puede ser un camino. Pero no solamente pensar en estos sectores priorizados como construcción, sino pues otros sectores como donde puede haber más empleo femenino, como puede ser la restauración de ecosistemas, donde podrían entrar las mujeres más naturalmente, sobre todo en zonas rurales. Para pensar en los jóvenes, ese es un reto gigante y volvemos al tema de las escuelas, pero no solamente las escuelas, sino la pertinencia de lo que aprenden, ¿no? Entonces, porque podemos pensar en mecanismos de corto plazo, como pueden ser este tipo de incentivos para la contratación de mujeres y jóvenes, pero pues si no generamos esas capacidades para que en el mediano plazo puedan acceder a trabajos más estables y de mejor calidad, o sea, todos estos trabajos de construcción son trabajos de corto plazo, ¿no? O sea, son de 3, 4, tal vez 6 meses, pero pues en el fondo esa no puede ser la apuesta, ¿no? De cómo vamos a resolver el problema de desempleo juvenil, que es un problema estructural, a punta de proyectos de corto plazo. Entonces se necesita pertinencia en la educación y trabajar sobre todo en deserción escolar. En el caso de Colombia, de cada 100 estudiantes que entran a primero de primaria, 44 terminan el colegio. Y lo que vamos a ver ahorita, todavía no tenemos las cifras, pero bueno, anecdóticamente lo que ya sabemos que sucedió el año pasado es que esa tasa de deserción aumentó aún más. Un dato que tenemos es que 13% de las instituciones de educación superior esperaban reducciones en la matrícula superiores al 30%. Entonces tenemos una fuerza laboral, unos jóvenes con bajos niveles de escolaridad, donde además la escolaridad es de baja calidad y poco pertinente. Y si no actuamos sobre ese punto, difícilmente vamos a ver en unos años la tasa de desempleo va a seguir aumentando, la tasa de informalidad va a seguir aumentando. Entonces creo que las medidas de corto plazo que se mencionan en el documento son adecuadas, las podemos intentar,
pero para mí lo más importante es estar ya pensando en el siguiente paso, que no es trivial. Gracias. Vamos a continuar con Ana Belén. Ana Belén, ¿qué acciones son las más efectivas en términos de empleo para ayudar a transitar hacia el modelo de desarrollo sustentable en nuestros países? Por favor, Ana Belén. Pues, hola, muchas gracias. Pues esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que todo el mundo quiere saber para llevarse el secreto y ponerla en marcha. Entonces, en realidad las medidas son siempre un poco las mismas. O sea, en el momento que tienes un mercado laboral que funciona bien, con gente bien preparada, que pueda, o sea, gente, me refiero a trabajadores y trabajadoras que están bien preparados con los skills que se necesitan para poder hacer las actividades pues, en los sectores que hemos mencionado antes. Y si tienes las empresas que también están bien preparadas y que están bien vinculadas unas con otras, que hay buena relación con mercados que funcionan bien, entonces el empleo se crea muy rápidamente. Ha sido el caso pues, de países tradicionales que han apostado, no sé, se me ocurre Alemania por las energías renovables o bueno, otro tipo de países, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, se apostó por el turismo de naturaleza y ha funcionado muy bien, porque ese sistema está funcionando muy bien. Entonces, se necesita política pública, se necesita un sector privado y se necesita una mano de obra que esté acorde con el objetivo. ¿Cómo hacer todo esto? Pues lo que han comentado es muy válido, por supuesto, lo que han comentado los ponentes anteriores. Se necesita programas de formación que sean muy buenos, con formación de calidad y sobre todo con formación para lo que se necesita, que no haya una oferta y una demanda que no estén una pareja con la otra. Se necesita tener unas inversiones en línea con lo que los consumidores, digamos, los ciudadanos y el propio país va a necesitar en los próximos 10-15 años. Es decir, no apostar, por ejemplo, por el petróleo si sabemos, porque los científicos nos están diciendo que no se va a consumir más petróleo porque el cambio climático no lo aguanta. No apostar por la extracción de carbón cuando sabemos que la mayor parte de los países están reduciendo el uso de carbón. Es decir, tener un poco esa línea. Y a partir de ahí, el empleo, digamos que se creará porque el crecimiento de cada uno de estos sectores va a hacer que se necesiten más personas trabajando en estos sectores que hemos comentado, la construcción, las energías renovables, etc. Gracias, Ana Belén. Vamos a cerrar este panel con la pregunta para Víctor. Víctor, ¿de qué forma podríamos combatir la informalidad sin afectar a los sectores más vulnerables? Muy buena pregunta. Finalmente, creo que en México urge también una revisión integral del marco regulatorio que afecta a la apertura y operaciones de empresas formales. Los incentivos para ser formal deben ser mayores a los incentivos para ser informal. Así yo creo que lo deberíamos de revisar. Urge simplificar y bajar los costos de la formalidad en México. La regulación debe de ser también uno de los aspectos también muy importantes también que hemos revisado, que la regulación debe ser estable, predecible, sencilla, que sea cumplible y no estar sujeta a interpretaciones discrecionales de la autoridad. Eso es algo que también estamos revisando dentro de las empresas en México, pues este tema donde finalmente hay muchos criterios que deja la autoridad, posibilitando y también a emprender nuevos negocios formales sin obstáculos regulatorios y con los costos de competitividad que llevamos, ¿no? Por ejemplo, también en México se ha tratado del tema del outsourcing o satanizar el tema del outsourcing. Creo que es una de las herramientas que permite tener ingresos a cientos de miles de mexicanos y evita que haya mayor informalidad en el país. Deberíamos de revisar también el tema del outsourcing para que permanezca y se regule. Hemos visto recientemente cómo incluso el gobierno federal, que había pronunciado en contra de la subcontratación, pues tiene empleados en esa área en distintas áreas, ¿no? Por otra parte, muchos de los comerciantes informales lo son porque el gobierno no los incentiva o les brinda facilidades para ingresarlos a la formalidad. Debe replantearse esas políticas inflexibles en México.
No debemos de seguir encareciendo la generación de empleos formales. Hoy en México también les quiero comentar que el COVID fue una parte, se ingresó como riesgo laboral en México, y hoy a las empresas nos han incrementado los riesgos, ¿no? Entonces, finalmente, no debemos de generar no debemos de encarecer la generación de empleos formales, y sí lograr que se agreguen, que lo agradecerán más los jóvenes que también demandan un empleo y que deban de tener, y que puedan ampliar puedan crear su propio empleo. Es importante resaltar que si la economía no crece, y por el contrario decrece como lo muestra la informalidad, como es ahorita lo que demuestra la pandemia, pues la informalidad también crece y se detona, ¿no? Es por ello importante que señalar que el gobierno debe poner todo su empeño para hacer crecer las economías, y por ello generan empleos formales, poner las condiciones para que el empresariado invierta. También es algo muy importante también en México, la seguridad, que no cambien las reglas ya establecidas. En México está pasando esto, ¿no? Y según, nada más también algunos datos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI en México, del total de desocupados en México, era el 43.5% son formales y generan el 77% del Producto Interno Bruto, mientras el 56.5% son informales y solo generan el 23% del Producto Interno Bruto. Aunado a ello, desde el 2014 la economía informal presentó un comportamiento a la baja. Sin embargo, en el 2019 registró un aumento importantísimo, ¿no? Nada más por decirles un dato, entre marzo y julio del 2020 se registró una pérdida neta de 1.177.000 empleos formales. Víctor, entonces, estamos ya en tiempo. Ok. Gracias, Víctor. Disculpa por la interrupción, pero vamos a continuar con una ronda de preguntas del público. A continuación, yo quisiera preguntarle a Elena, el futuro traerá choques que nos toman desprevenidos, como ha ocurrido con la pandemia. ¿Podrían venir en el futuro próximo y qué medidas podemos tomar con antelación para estar preparados y ser más resilientes? También contamos con 2 minutos, por favor, Elena. Perfecto. Pues yo creo que los siguientes choques sin duda van a estar asociados al cambio climático. Aunque cumplamos nuestras medidas de mitigación, pues ya habrá impactos asociados al aumento de temperatura en todo el planeta. Y hay un punto importantísimo, y es que una forma de estar preparados para estos nuevos choques es tener sociedades más equitativas, porque tener sociedades más equitativas nos va a facilitar llegar a acuerdos ante las situaciones complejas distributivas que vamos a vivir, que pueden tener que ver con el agua, que tienen que ver con migraciones internas, que tienen que ver con pérdidas de modos de vida, digamos, por cosechas que se pierden, por desastres naturales, etcétera. Y pues en América Latina, en Colombia particularmente, el nivel de desigualdad es enorme, las brechas que existen, no solamente en ingresos, o sea, casi que en cualquier dimensión que ustedes quieran ver, son gigantes, y la pandemia del COVID-19 las amplió, ¿no? Ahorita ya hablábamos de educación, hablábamos de los jóvenes, pero pudiéramos analizar cualquiera, o sea, enfermedades, mortalidad materna. Entonces, el trabajo que hay que hacer para prepararnos a choques futuros es reducir esas brechas en diferentes dimensiones. Ahí, obviamente, la política pública juega un rol, pero también la sociedad civil y el sector privado. Y pues, nuevamente, volvemos al tema de esas reformas urgentes que hay que hacer de mercado laboral, tributaria, etcétera, que vayan sentando las bases para una sociedad realmente más equitativa. Porque de otro modo, esos choques que van a venir, sea su naturaleza, o sea, asociados al cambio climático, pero pues de diferentes tipos, va a ser muy difícil enfrentarlos y recuperarnos de esos choques. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que me gustaría hacerle a Rafael, y que tiene que ver con la digitalización. Si bien el impulso a la digitalización se deriva directamente de los retos de la pandemia, la adopción de nuevas tecnologías también trae consigo la pérdida de los empleos tradicionales, que puede tener un efecto negativo para el empleo. ¿Qué opina al respecto?
Gracias, Ana Paula, y gracias por la pregunta. Concuerdo con la afirmación, efectivamente, y yo agregaría que no solamente la pérdida de empleos tradicionales, sino que también hay otro tipo de empleo, como por ejemplo en el campo de los servicios, que con el desarrollo de la inteligencia artificial muy probablemente también se han afectado. La solución ahí, o por lo menos los especialistas señalan, de que lo que hay que lograr, o sea, si bien es cierto, muchos empleos tradicionales van a desaparecer por los procesos industriales, muchos otros también se van a crear específicamente en el campo, llamémoslo así, de las habilidades gerenciales de personas. ¿Ya? Y ahí vuelvo al punto número 1 que yo señalaba en mi primera intervención, para nosotros lo principal del documento que se plantea es de nuevamente la educación, como vi también en unas preguntas, o la articulación del sector productivo con la formación para el trabajo, así lo hemos llamado. Cuando hoy día esa articulación entre la formación de trabajadores para los desafíos que enfrenta el sector productivo no está bien ajustada, debemos generar ese puente de forma tal de que se comience a formar trabajadores para estos nuevos requerimientos, tanto en el campo de la agricultura como también, desde luego, en otras profesiones, en la digitalización y en el manejo de las máquinas, porque finalmente no es que las máquinas van a reemplazar a los trabajadores, sí probablemente en actividades rutinarias, pero las máquinas en general, hasta el momento por lo menos, no van a trabajar solas, requieren trabajar con personas, y esa interacción máquina-persona, computador-trabajador, o máquina o incluso robot, es donde hay un campo laboral que se abre y que debemos en el fondo empezar a instalar y a formar desde la temprana edad. Gracias, Rafael. Ahora una pregunta para Ana Belén. ¿De qué forma estas medidas que estamos adoptando, como la digitalización del empleo, contribuirán a la sustentabilidad del futuro? 2 minutos, Ana Belén. Sí, muchas gracias. Me imagino que esa es la sustentabilidad ambiental. O sea, la digitalización y las cuestiones ambientales tienen toda una lógica que debe entenderse bien y que depende de cada sector económico en el que hablemos. Es decir, por ejemplo, la digitalización en el tema del reciclaje la digitalización y robotización, industria 4.0 y todo lo que eso conlleva, puede hacer que el reciclaje sea mucho mejor, mucho más eficiente, porque se separa mucho más rápido todos los restos y entonces cada uno puede ir a algún lugar y eso va a ser mucho mejor. ¿Eso va a tener un impacto en el empleo? Por supuesto, porque lo que hace una máquina no lo va a hacer las personas, pero lo que se va a hacer es que se va a crear empleo en la producción de elementos nuevos, que pueden ser materiales para producir ropa o materiales para producir cosas deportivas o bolsas, una cosa así, una vez que ese material se ha separado y se puede reciclar. Es decir, que el empleo es un poco lo que decía el anterior ponente. No, el empleo desaparece en un lugar pero se crea en otro. Entonces, lo más importante de todo esto es identificar dónde va a desaparecer para dar apoyo a través de programas de protección social y cosas similares a las personas que van a quedarse sin empleo y poder dar apoyo a las personas que necesitan un nuevo empleo en esos nuevos sectores. Otro sector en el que la digitalización ya está teniendo un impacto muy importante es en la agricultura. Y una de las cosas que hemos visto durante la pandemia COVID es que se han acortado los canales entre los productores de alimentación orgánica y los consumidores. Entonces, un poco provocado por el hecho de que no se podía salir de casa y demás. Entonces, se han creado canales cortos de producción y consumo y eso ha sido gracias a proceso de digitalización. En el sector de las energías renovables el impacto está siendo enorme. Es decir, ahora ya uno a través de su aplicación en el celular puede estar produciendo la energía en su propia casa, mandándola a su vehículo eléctrico y lo que le sobre vendiéndoselo al vecino, regalándoselo a sus familiares o vendiéndosela de vuelta a la empresa eléctrica. Entonces, la digitalización abre enormes cambios laborales en todos los sectores verdes, pero hay que identificar cuáles son esos cambios. No podemos
dejarnos llevar por la digitalización y ir tomando lo que vaya viniendo. Si uno no sabe bien lo que va a venir, no va a poder estar preparado y las oportunidades se van y se quedan los problemas. Muchas gracias, Ana Belén. Cerramos esta ronda de preguntas del público con una pregunta para Víctor. Recientemente hubo una iniciativa de revalorización del salario mínimo en México. ¿Cree usted que esta es una medida correcta para reducir la desigualdad en el contexto de la pandemia por el COVID? Ay, híjole, pues qué buena pregunta, Ana Laura. Víctor, la por realidad favor. Es de que también... ¿sí me escuchan? Bueno, ¿sí me alcanzan a escuchar? Sí. Perfecto. Te decía, bueno, pues es una muy buena pregunta. Sí, escuchamos. Adelante. Perfecto. Comentaba, es una muy, muy buena pregunta. Parece que, pues mira, el tema hubo un tema en México, sí, donde de la revalorización del salario mínimo. Estuvimos platicando también con el gobierno. Creo que debemos de impulsar también este tema del salario solidario, que también sea tripartita en la cuestión de que el gobierno, las empresas, inclusive los trabajadores, podamos participar dentro de ese salario, incremento del salario. Desafortunadamente, el gobierno federal también desarticuló un consejo de salarios mínimos, el cual era un organismo descentralizado y el cual, bueno, finalmente todavía creemos que también vamos a tener un impacto importante en la cuestión del salario, el salario mínimo como tal y el incremento, puesto que también pues no están las condiciones para poderlo realizar. Creemos que vamos a tener un impacto importante dentro de en los costos también de la fabricación y de los consumos dentro de las empresas, y que también hoy deberíamos de sí revalorizarlo, pero ponernos de acuerdo también con el gobierno y sentarnos en las mesas de diálogos para poderlo hacer de manera tripartita y no dejarlo nada más a la carga de las empresas. ¿Sí, bueno? Bueno. Sí, creo que gracias, Víctor. Creo que Ana Laura se volvió a congelar. ¿Nos escucha, Ana Laura? Ya estoy aquí. Okay. ¿Me escucha? Sí. Sí. Gracias. Pues unas breves conclusiones que me gustaría hacer sobre este panel. Estos panelistas han hecho comentarios, la verdad, muy valiosos para esta iniciativa. Los 3 países, Colombia, México, Chile, desde sus diferentes ámbitos de acción, son muy importantes para nosotros porque retomo los retos que tenemos hacia el futuro para ser mucho más justos, equitativos y socialmente responsables y resilientes a las crisis. La equidad y justicia en el empleo, la revalorización del empleo ahora con este creciente cantidad de empleos de cuidado en casa, Latinoamérica y la inclusión Sostenible, social Alianza... en sectores tradicionales y la formación de cuadros para el uso de tecnologías más energéticamente eficientes y carbono neutrales que nos permitan transitar hacia una sociedad más sustentable. Esas serían las conclusiones de este panel y vamos a proceder al cierre de este evento. Muchas gracias. Ana Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Yo le doy la palabra a... Perdón, que estamos teniendo ahí como unos problemas internos a las personas que nos han acompañado hasta este momento. Muchas gracias por estar esta hora y media escuchando a estos super panelistas, a Elena García, a Víctor, a Ana Belén y a Rafael. Mil gracias también por el tiempo, por la disposición y por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Creo que lo que queda sobre la mesa es muchísimo trabajo.
Creo que la pandemia nos abre una oportunidad o nos abrió una oportunidad de repensarnos, no solo como países, sino también como región o como mundo, y creo que aquí quedan hoy puestas unas recomendaciones y unas líneas de trabajo claras por donde tanto los gobiernos, pero también el sector privado y las diferentes organizaciones podemos seguir trabajando y buscar que nuestra región realmente sea sostenible. Los invitamos a que consulten el documento sobre el que estuvimos discutiendo hoy. Ya está disponible en nuestra página web, latinoamericasostenible.org. Allí está libre de descarga para que lo lean, lo subrayen y sobre todo lo pongamos en práctica para que podamos aterrizar esas recomendaciones y podamos generar acciones y cambios frente a la realidad que tenemos como región. También los invitamos a que nos sigan a Latinoamérica Sostenible a través de las redes sociales de nuestras 3 organizaciones, @transformaglob, @etoslabmx y @espublicocl. Pronto publicaremos otros documentos de política que se han venido desarrollando en el marco de esta alianza, ya con un enfoque nacional en los 3 países donde estamos presentes. Entonces, información y recursos es lo que viene. Los invitamos a que sigan ahí en sintonía con nosotros. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento y buen día.